qué semanita. ¿En cuánto está el dólar? Yo no me preocupé, yo desde que escuché al gobierno nacional que dijeron no influye en nuestra economía, yo me quedé tranquilo. Pero después fui al almacén en la esquina de casa y estaban subiendo todos los precios. Antes le ponían el precio ahí pegadito, ahora no lo ponen. ¿Viste? Vos preguntás algo y abren así la tablet, ¿viste? Y empiezan a mirar a ver en cuánto está el precio. Eso está pasando en nuestra República Argentina y es uno de los temas que vamos a hablar con nuestro columnista de actualidad política, doctor Edgardo Carvalho Saúl. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo estás, Felo? Bien, doctor. ¿Anda de vacaciones usted? Ando de vacaciones. ¿Y no viajó a ningún lado? No, la economía no lo permite. No. Bueno, está aprovechando a leer mucho, a participar de algunas cosas, algunas charlas Zoom también y todo eso. Tuve otros planes, así que, pero sí, sin duda es que muy preocupado por esta situación y justamente tratando de entender qué es lo que pasa con este frenetismo del dólar, por qué ocurre, qué es lo que se podría hacer. Claramente, lo que sucede con el dólar es una consecuencia de política, de haber roto las reglas de juego, de haber roto las instituciones, como por ejemplo el sistema monetario. La institución de la moneda se ha destruido y por lo tanto se ha roto un lenguaje que es el sistema de precios por el cual se hablan los agentes económicos. Hoy, José, no hay precio en los supermercados. Un mayorista para distribuir productos a un minorista no tiene la lista de precios. Si tiene la lista de precios solamente es por horas. No se aceptan cheques para cancelar pagos, porque los cheques naturalmente a 30 días o a 15 días es otro ya el valor de esta estampida del dólar que tenemos y que no lo pueden anclar, no lo pueden controlar desde hace 15 días. Ha subido ya más de 160 pesos. Claro, pero... Habían dicho que 300 era el tope y ahora ya se fue. Ahora, doctor, le pregunto, antes que sigamos avanzando en este tema, porque es una pregunta que me hizo alguien y me dejó así como pensando. Si hubiese seguido al ministro de Economía que teníamos, ¿el dólar hubiese llegado a este tope? ¿Influye en algo ese cambio de figuras frente al Ministerio de Economía? ¿O capaz hubiésemos estado peor? Es lo mismo, José. Es lo mismo, no importa quién esté allí. Porque, claro, no se trata de nombres propios, se trata de llevar adelante, primero ofrecer un plan creíble. A esta oposición, perdón, a esta coalición gobernante, a este oficialismo, se le pide, ¿qué se le pide? Que haya entendimiento, que haya claridad, que se pongan de acuerdo. ¿No sirven los anuncios que han hecho? No alcanzan los anuncios porque son... Bien, no dijo que no sirven, dijo no alcanzan, no son suficientes. No bastan. La semana pasada hemos analizado y hemos dicho que no bastan. Son declaraciones voluntaristas, fueron declaraciones voluntaristas de la ministra. Y para salir del paso me parece que fueron. Sí, para salir del paso. Ahora es como que nosotros tenemos una fractura expuesta y siempre estamos yendo al anestesiólogo, no nos vamos al traumatólogo para que no nos cure definitivamente. Los argentinos, a ver, también se dice que es responsabilidad de la oposición, pero la oposición no puede hacer mucho porque este gobierno tiene algo que dar a la oposición, que es la credibilidad. ¿Cómo hace para dar credibilidad sin una reforma sustancial? Se utiliza mucho en estos días la palabra el déficit fiscal, que es gigante, o sea, el agujero fiscal que tenemos nosotros, el rojo fiscal, es terrible porque el gasto supera el ingreso. Y nosotros tenemos políticos y sobre todo este gobierno que es un tipo de corte populista. Sí. Y el populismo, cuando se queda sin dinero, no sabe qué hacer. Y a diferencia de Venezuela, nosotros no tenemos una fuerza armada que sostenga el régimen, como sí sucede en Venezuela. Nosotros tenemos... ¿Estamos peor que Venezuela, doctor? ¿Cómo? ¿Estamos peor que Venezuela?
Entonces, yo creo que no estamos peor que Venezuela. Económicamente hablando, no entremos en las cuestiones políticas. Creo que nosotros estamos yendo a pegarnos una piña muy prontamente. Incluso se habla y se está despolvoreando el comentario de los estallidos sociales nuevamente. Exacto. Ya apareció Castel. Apareció Castel otra vez. Pero lo más preocupante es lo que había dicho, lo que dijo en su discurso en una de sus digamos, de sus fragmentos, Grabois, de que podía correr sangre. O sea, hay que leer un poquito los medios internacionales. Los chilenos nos están dando, los medios chilenos, estamos como el país más pobre de Latinoamérica, más o menos. Es que efectivamente, en todo este tiempo de que se fue el ministro Guzmán a la fecha, hubo un 40% de revaluación del dólar blue y del MEP, o sea, del dólar que se cotiza y se comercia en bolsa, que tiene ciertas libertades, no es un dólar oficial como ficticio, a 2.30, 2.40, perdón, a 1.30, a 1.40, 120, 130 sería. Y eso hace que nosotros seamos un 40% más pobres, o que las cosas valgan más, porque si bien se dice que el volumen del dólar blue es menor, ínfimo en la economía, sin duda es que es un indicador, un termómetro que al comerciante, a cualquier, digamos, ama de casa, a cualquiera que está en su casa, o cualquiera que no sepa de economía, pero sabe que si aumenta el dólar, va a venir detrás el aumento de precio. Y estamos cerca de un estallido social, doctor, ¿qué cree usted? Y es muy probable porque nosotros no tenemos una medida, y si el gobierno decide llevar a cabo una devaluación de un 40% sin un plan económico, la inflación se dispara. Sí, está Cuando tenés una inflación anual de un 50% y tenés subas de precios cada 30 días. Cuando tenés una inflación anual de 90%, tenés suba de precio cada semana. Cuando tenés una inflación anual, que es posible que este año lleguemos, va a depender mucho del indicador de julio que se va a dar en agosto, que se cree que va a estar entre 8 y 10 puntos. Sí. Y si la inflación anual en diciembre llega a los 3 dígitos, vamos a estar con la problemática de que no vamos a estar dentro de una hiper, pero sí seguramente vamos a tener el problema de que cada semana que vayas al supermercado te vas a encontrar que tu queso, que valía 600 pesos, va a valer 900 o 1000 pesos. Entonces, naturalmente que esto repercute, ¿a quién repercute? A la clase media y pobre. Exacto. Como siempre, que nos castiga el bolsillo, y tenemos que, lo bueno es que hay cierta concientización en la gente de que hay que llevar a cabo una reforma integral que va a ser dolorosa, pero va a ser necesaria. Otra vez. Se le pide a la oposición, repito, que colabore con esta crisis, pero la oposición no puede hacer nada. Tampoco puede hacer si la oposición ofrece una reforma integral, monetaria, energética, educativa. Son reformas que hay que hacerlas sí o sí. En los primeros días, con una ley ómnibus que garantice la estabilidad macroeconómica, que garantice la estabilidad económica, para que de ahí en adelante puedan haber señales serias para los inversores y para los agentes económicos de que el país quiere ir hacia un rumbo serio. Bien. Es como un ejemplo para que se entienda. Es como un técnico de fútbol que agarra un equipo de fútbol, por ejemplo, ahora asumió como director técnico Ibarra en el club de Boca Juniors. Ibarra necesita ganar 4 o 5 partidos, y si empata uno de esos partidos necesita que el equipo juegue bien. Esas son las señales para el hincha de que va por la senda correcta. O sea, nosotros necesitamos que los políticos que están ahora den señales
pero no hay tiempo, José. No, Son 17 meses que queda, no hay diálogo, o sea, por una parte hay un silencio presidencial y por la otra parte la vicepresidente no da ninguna señal de apoyo a la ministra de Economía. Es que están concentrados en las elecciones del año que viene. Yo no creo tanto, para eso son buenas las discrepancias. Yo creo que la hay una estrategia agenda, es dejar que se queme, hay una agenda personal de la vicepresidente que es buscar su impunidad. Claro. Están, digamos, más preocupados en una reforma. Pero ella está chocha porque estamos hablando tanto del dólar y de la mala gestión de Alberto que nadie se acuerda de las causas de Cristina. Prontamente va a juicio oral la causa de vialidad nacional, en donde hay abundantes pruebas. La Corte Suprema le ha rechazado todos los planteos por justamente, y ella sabe, ella adelantó. Bueno, pero todo eso está como... ¿Te acordás que dijo que ya está la sentencia firmada? Exacto, no estaba nada. Lo que pasa es que el imputado sabe de las pruebas que hay en su contra, y ella no es una persona, digamos, que no sepa, lega en la materia, sabe muy bien. Qué bien que estuvo Santi Maratea, ¿no? Qué repercusiones ha tenido en las redes sociales con todo lo que dijo con respecto a la figura presidencial y sobre todo a Máximo Kirchner. Le dio para que tenga. Es una cuestión de sentido común. Es una cuestión lógica. ¿Qué es lo que creemos todos, no? Y que eso es lo que nosotros necesitamos que el pueblo entienda. Exacto. El pueblo entienda de que acá hay que realizar cambios y ya basta con los que te prometen una vida fácil. Ya no hay lugar para el papá Estado que te regala todo, no hay lugar para un salario universal que están exigiendo, un salario universal que va a significar una impresión anual de más de 800.000 millones de pesos, o sea, más del 1,7 puntos del Producto Bruto. O sea, es una cuestión que no tiene cabida en estos momentos, en donde necesitamos ajustar. Es como que te fuiste de viaje, gastaste todo lo que tenías, vendiste tu casa, te divertiste, tomaste champán en Europa y viniste nuevamente a tu casa, te encontraste sin casa y te tenés que poner a laburar, tenés que hacer dieta, tenés que cuidarte, tenés que privarte de ir al cine, tenés que privarte de comer asado y tenés que hacer una dieta, tenés que cuidar tu dinero para volver a comprar tu casa, a volver a tener la vida que tenías, porque licenciosamente has malgastado. Nosotros los argentinos tenemos que hacer eso. Pero tenemos que ponernos las pilas. Tenemos placas. Tenemos placas. Si antes de las placas, a mí me parece... Para terminar, un poco cómo está el humor social, esto es una de las encuestas, de las últimas encuestas de Sinopsis, sí, de Lucas Romero, que nos muestra un poco el deterioro de los dirigentes de Juntos, Frente de Todos, del partido o de la coalición oficialista. Vemos las placas, mi querido David, porque yo creo, mientras ahí vemos la placa. Bueno, ahí está la imagen de los principales dirigentes del oficialismo, cómo han caído de abril a julio, por ejemplo, o han aumentado, ¿no? Lo que es el segmento rojo, vemos que en abril tenía, por ejemplo, Cristina Kirchner un 63,3%, y hoy por hoy tiene, de negativa, que no la van a votar, hoy tiene un 72,8%. También pasó lo mismo con Kicillof, que es el pequeño, digamos, el hijo putativo que tiene la Presidente. Igual la misma suerte corrió Máximo Kirchner, Alberto Fernández rompió todos los récords, y Sergio Massa. O sea, que Sergio Massa también está ahí bastante arriba. Los principales, exactamente acá es lo que en este gráfico se ve lo negativo, o sea, lo que estas personas no están en condiciones de competir electoralmente porque tienen techo. Bueno, pero perdón, doctor, yo veo las franjas verdes porque usted me está hablando de las franjas rojas y mi mirada fue a la franja verde. Cristina sigue siendo la que más dentro de la positiva está ahí arriba. Está bien. Ese es el núcleo duro. Todos tienen un núcleo, está bien, me parece bien. Todos tienen un núcleo duro y Cristina intenta preservar ese núcleo duro. Por eso es que tanta resistencia al aumento de las tarifas,
tanta resistencia y, digamos, tanto apoyo al gasto público, porque ese núcleo duro es el que vive de alguna manera del Estado. Del ¿sí? Estado. Acuérdate, José, que hay 21 millones de cheques que se pagan del Estado y son pagados, y eso sale del bolsillo de 8 millones de personas del sector privado que pagan sus impuestos. Bien. Aceleramos, vamos a las placas que quedan, porque se me va a ir el músico. Me está haciendo señas, me dice, no, yo me voy. Bueno, ¿viste? esto es importante, ¿cómo cambiaron los escenarios? Escenario electoral, el escenario presidencial. Por un lado sigue el escenario electoral de el Chori siempre da la justa, no da la tecla. Creo que no tomó el representante del pueblo. El escenario electoral hoy, medido por Sinopsis de Lucas Romero, está demostrando que hoy, si fueran las elecciones presidenciales, el espacio que estaría ganando las elecciones sería Juntos por el Cambio con 38,5%. Sin candidatos definidos. Seguido por el espacio liberal, seguido por Frente de Todos con 21% y seguido por el espacio liberal. Muchos puntos abajo Frente de Todos. Exactamente. De seguir así, se están disputando el tercer lugar o el segundo lugar entre el espacio liberal y el Frente de Todos. Ahora, los libertarios es impresionante cómo crecen, de acuerdo a lo que vemos allí, ¿no? Es que la gente se da cuenta de que muchas recetas que dicen los liberales son las que funcionan. Salió Milei otra vez estos días. Cada vez que Milei aparece, es como que remonta un poquito a los libertarios. Sí. Aparece siempre con algo ahí. Es un tema aparte para hablar del fenómeno Milei, pero y teníamos una última placa. Una última placa tenemos. A ver. ¿Por qué estas son esas placas que yo nunca entiendo. Claro, el electrocardiograma. Miremos el electrocardiograma. El corte final. Esto es la evolución por años. Ajá. Pero el corte final, miremos, hay un 58,4% que tiene expectativas negativas sobre el país. Qué va. El 58,4%. Más de medio país. Dice que nosotros acá no tenemos chances, estamos fritos, no tenemos salida. Solamente un 14,9% son optimistas. Hay que... bueno, esta es un poco la realidad que va en consonancia con lo que veníamos diciendo, ¿no? La falta de credibilidad y la falta de expectativas. La falta de credibilidad por parte de los agentes económicos, financieros, para hacer negocios en nuestro país. Nosotros vivimos de los negocios, tenemos nosotros un país con riquezas naturales únicos en el mundo, no las sabemos aprovechar porque metemos límites a las ICEPO, a las importaciones, metemos retenciones a las exportaciones que generan divisa. Hoy viniendo a la tele, al estudio, leí una noticia que están por congelar la venta de autos en Argentina, porque se le está terminando el stock. Todo el estoqueo que hicieron, porque al ver, los empresarios vieron venir este cierre a las importaciones, compraron todos los insumos posibles. Pero ¿qué pasa? Se han vendido todos y ya estamos quedando sin insumos. Exacto. Del vino, para el café, para un montón de productos que se fabrican en Argentina, y eso va a significar también que sin duda los empleados tengan licencias sin goce de haberes, o sea, más negativo medidas más negativas para nuestra economía como consecuencia de una mala decisión política, como consecuencia de una falta de diálogo en el sector que está gobernando no sé si por orgullo o porque no coinciden en agenda o porque la vicepresidente le pide al presidente liberarme de las causas y el presidente no lo puede hacer. O intenta, lo intenta. Pero esa es la cuestión, esta disputa interna en quienes conducen el gobierno de Argentina produce que tengamos esta catástrofe económica. Doctor, para consultas de tipo profesional, ¿dónde te encontramos? Bueno, si quieren pueden hacerlo al 3794-3545-52. O en las redes sociales como Edgardo Zabula, ahí él tiene también sus columnas de opinión. Doctor, buena semana. Nos vemos el viernes.